¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por estar acá. Tenemos una charla muy especial para este momento. Sabemos que ustedes vienen aquí en busca del sueño de obtener esa vivienda, de asesorarse, de poderse llevar la mejor propuesta. Con nosotros, yo soy Adriana de la Cooperativa Confiar y mi compañero Diego, les vamos a contar los pasos que se requieren para poder obtener esa vivienda. Entonces vamos a conocer un poco el crédito, vamos a hablar de los subsidios y también de un elemento fundamental que es el ahorro, que finalmente el ahorro es el que nos va a dar ese impulso para poder obtener nuestra vivienda. Entonces, así que bien atentos y atentas, preguntas, inquietudes. Bueno, yo creo que la mayoría las va a resolver Diego. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Castro. Yo soy el coordinador de vivienda de la Cooperativa Confiar y el objetivo es darles una información de mucho interés de cómo poder llegar a hacer realidad ese sueño y ese propósito de tener vivienda propia, ¿sí? Digamos que dentro de ese propósito Confiar ha diseñado una fórmula que si la seguimos al pie de la letra podemos llegar a cumplir el propósito, como les decía. Cada vez que una persona se acerca a Confiar y nos pregunta, venga, ¿cómo podemos empezar o cómo puedo empezar a materializar ese sueño de tener vivienda propia? Pues yo le digo que el ahorro es el primer paso y el paso más fundamental para obtener este sueño. Y en el día de hoy tenemos una persona experta en el ahorro, nuestra entrenadora del ahorro de la cooperativa, que nos puede dar pues como unos tips de qué podemos hacer para poder obtener ese ahorro. Adri, ¿qué nos puedes decir acerca del ahorro? Bueno, más que decir, sí me gustaría que ustedes nos compartan en estos momentos cómo están preparados para poder empezar a dar ese paso y comprar la casa. ¿Cómo les va con el ahorro? ¿Con cuánto cuentan en estos momentos para empezar a construir ese sueño? ¿Ustedes? Bueno, muy poquito. ¿Ustedes con cuánto cuentan? Bueno, muy bien. El tema del ahorro, bueno, es un asunto, aquí no vamos a hablar, digamos que vamos a empezar a ahorrar cierta cantidad, ¿cierto? Lo ideal es que este sea el momento para que nos motivemos. O sea, no importa, es poco, pero como necesitamos tener un tiempo para ahorrar, entonces donde decimos ahorrar con paciencia, hoy nos vamos a motivar. ¿Por qué? Porque la invitación es empezar a invertir, a consumir de manera responsable y a cuidar ese recurso que nos llega para que ese ahorro, que prácticamente va a ser para la cuota inicial de la casa, pueda ir creciendo. Entonces, ¿cuánto es poquito? Bueno, no sé, ¿cierto? Cada uno sabrá cuánto tiene, pero ese es el propósito. Entonces, acá vamos a empezar a hablar el tema del ahorro, pero más que el ahorro es bueno revisar qué consumos tenemos, cuáles son esos hábitos que de pronto nos llevan a gastar un poco más. También hay que relacionar ahí el estilo de vida, los ingresos, con quién cuento, si nos sumamos en pareja, si el aporte es con mi hermana o si vamos a ahorrar entre toda la familia. Es de acuerdo a las condiciones y a las necesidades de cada uno y cada una, de acuerdo pues como esté compuesto ese hogar. Entonces, el ahorro se da a partir de la voluntad. El estar aquí ya es emocionante. ¿Por qué? Porque ya estamos buscando, hay un enfoque, quiero casa. Y cuando el propósito es emocionante, uno camina hacia él más fácil. Entonces, ese ahorro va a ser mucho más fácil. Poder hacer el presupuesto, poder hacer ajustes para que ese ahorro nos vaya creciendo. Entonces, básicamente es voluntad, comunicación y empezar a revisar qué consumos voy a ir eliminando para que ese ahorro vaya creciendo. Adicional a eso, Adri, digamos que el propósito y a la voluntad que debemos de tener para el ahorro, nosotros en la cooperativa tenemos un producto especial para el ahorro con propósito de vivienda, que es nuestra cuenta de ahorro programado. Digamos que la cuenta de ahorro programado es una cuenta especial, es una cuenta que queda bloqueada solamente para la compra de la vivienda. No tiene un monto mínimo de apertura, tampoco tiene una cuota fija que debamos pagar mensual o quincenalmente.
Digamos que es muy fácil, la abrimos con 0 pesos y podemos ir ahorrando con la periodicidad que queramos. Acá algo importante, Adri, es que la cuenta queda inmovilizada. Es decir, aquí, aparte de la voluntad que vamos a tener, el dinero va a quedar ahí. Diego, lo que pasa es que el primer enemigo del ahorro es uno. Donde esa cuenta quede libre, uno le busca una necesidad para retirar la plata. Afortunadamente eso pasa con la pensión. Si pudiéramos retirar la plata o las semanas de la pensión, no se pensionaría nadie porque siempre hay necesidades para gastar ese dinero. Entonces la cuenta queda bloqueada para que ustedes puedan lograr ese ahorro. O sea, ese ahorro es exclusivo, el destino es la cuota inicial de la casa. Así es. Adicional a esto también, la cuenta de ahorro programado nos va a servir para la postulación al subsidio de la caja de compensación. Digamos que la caja tiene unos requisitos para hacer la postulación al subsidio. Entre uno de ellos está tener un ahorro que lo podemos demostrar de varias maneras, y entre una de ellas está tener la cuenta de ahorro programado aperturada, ¿sí? Ya dependiendo también de la caja de compensación vamos a tener que tener, digamos que cierto valor en el ahorro, pero que la cuenta de ahorro programado nos va a dar la posibilidad de eso, de poder hacer la postulación como tal al subsidio de la caja. Entonces digamos que el ahorro es el primer paso, un paso muy importante a la hora de dar pues como ese salto de poder tener nuestra vivienda propia. Y pues siempre lo reitero, si tenemos la posibilidad de tener un ahorro, de tener recursos propios para poder completar eso que llamamos cuota inicial, siempre va a ser lo ideal. ¿Por qué también es lo ideal, Adri? Porque digamos que de entrada las entidades financieras no me van a financiar el 100% de la vivienda, entonces nosotros vamos a tener que tener algo en cuota inicial. Las entidades financieras me financian hasta el 70 o hasta el 80% del valor comercial del inmueble, y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese 20% adicional. Adicional a eso, valga la redundancia, de que si compramos en un proyecto nuevo, una vivienda nueva, el constructor nos va a solicitar también tener algo en recursos propios para dar de cuota inicial, que por lo general es el 15, 20 o hasta 30% del valor comercial del inmueble. Entonces acá también vemos cómo toma mucha importancia el ahorro, Adri. Diego, algo importante, ya estamos en este proceso, es importante entonces empezar, a revisar el asunto del ahorro, ¿cierto? Esta es la oportunidad, de aquí nos vamos a motivar, hoy es el día para empezar a incrementar el ahorro, pero también es necesario que empecemos a revisar esas deudas, esos gastos, porque necesitamos empezar a bajar deudas, necesitamos empezar a liberar cupo. ¿Por qué? Porque este es un camino de preparación y sabemos que para la vivienda vamos a necesitar un crédito. Y si bien vamos a ahorrar, ojalá, qué rico, entonces ese porcentaje de la cuota inicial, necesitamos tener cupo de endeudamiento. Así es, Adri. A propósito del crédito, el crédito que es el segundo paso de la fórmula, pasamos entonces del ahorro a lo que es el crédito de vivienda. Importante lo que dice Adri, tener saneadas nuestras deudas, nuestras obligaciones financieras, que si tenemos el propósito hoy de comprar una vivienda a corto, mediano o largo plazo, pues podamos salir de esas deudas, ¿cierto? Porque de pronto nos van a quitar capacidad de endeudamiento a la hora de poder obtener el crédito que requerimos para nuestro cierre financiero. Entonces, también el crédito hipotecario, digamos que como segunda parte de la fórmula, vemos que en Confiar le damos también una inclusión a todas las actividades, ¿cierto? Digamos que no solamente a los empleados, a los asalariados, le damos esa inclusión financiera, sino que también a los pensionados, y un perfil muy bonito, Adri, que es el independiente, que también son muy ahorradores, incluso independientes, amas de casa, empleadas domésticas. Y las personas que tienen contratos por prestación de servicio, que son personas que traen hábitos muy juiciosos o saludables con respecto al manejo de las finanzas. ¿Por qué? Porque saben en qué temporadas, como dice uno, las vacas flacas, hay que ahorrar su liquidación, sus vacaciones, por ser ese salario integral. Las personas que menos ahorran, Diego, son los asalariados. ¿Por qué? Porque uno tiene la esperanza de que ya viene la otra quincena, puedo hacer préstamos pequeños
o sobrevivo, pero sé que esa ilusión de que la quincena, digamos que me va alivianando esto. Quiero compartirles un dato curioso, de pronto algunos lo saben, otros no, ya que estamos hablando del crédito. Para confiar es importante, o sea, cuando nombramos las cosas, saber también de dónde vienen. La palabra crédito viene del latín creder, que significa confianza. ¿Ustedes a quién le prestarían plata o a quién le prestan plata a ustedes? ¿Tú a quién le prestarías plata? A nadie. O sea, uno presta plata a la persona que le genera confianza. Y en el caso de confiar, nosotros prestamos la plata que es de ustedes mismos, de las personas que se asocian, ¿cierto? Entonces esa plata es de esas personas que suman y hacen parte de la base social. O sea, ahí hay una confianza, es un vínculo de reciprocidad, te beneficias con el crédito, pero confiamos en que ese dinero va a regresar a sus dueños. Acá, Adri, también, digamos que trayendo a colación lo que hablábamos ahorita de la postulación al subsidio de la caja, otro de los requisitos para hacer la postulación al subsidio es tener un crédito aprobado o preaprobado por una entidad financiera, ¿cierto? Entonces digamos que acá también toma un papel importante el crédito, porque si tenemos la intención de postularnos a un subsidio como el de la caja, pues vamos a tener que tener muy bien saneadas nuestras obligaciones, o por lo menos con unos compromisos de que las vamos a cancelar previo a la entrega del apartamento para que la entidad financiera pueda otorgarles el crédito hipotecario. Diego, ahí hay un punto importante porque tú dices, hay que tener un crédito preaprobado. Hay personas que de pronto uno en el desconocimiento o en el voz a voz le van diciendo, vaya a tal entidad, allí me asesoraron bien, o tienen una tasa, o es más fácil, o no ponen tanto problema. Diego, las consultas en el data crédito, ¿qué tanto influyen a la hora de que me aprueben o no? También es importante decir que si vamos y averiguamos en muchas entidades financieras, cada consulta en centrales de riesgo me va a generar una huella de consulta, ¿cierto? Huella de consulta que va a hacer que de pronto la entidad financiera empiece a decirme, venga, pero usted ¿por qué está yendo a todas las entidades? Está averiguando en todas las entidades, adicional a que no sabemos si están solicitando el crédito de vivienda o si es que están solicitando un crédito de libre inversión que les vaya a ocupar su capacidad de endeudamiento. Entonces digamos que puedes llegar a ser contraproducente ir a muchas entidades financieras y que me hagan la consulta. Por lo menos ir a averiguar condiciones del mercado, estamos abiertos pues a hacer esas consultas, pero no que nos consulten el data crédito, porque puede llegar a ser entonces contraproducente. Simplemente recibir una asesoría, cómo está la condición del mercado y elegir a la final la que más me convenga, ¿cierto? Sí, bueno, preguntas hasta acá. Digamos que acá como características del crédito, Adri, es importante mencionar que nosotros en Confiar no solamente prestamos para vivienda nueva, sino que también para vivienda usada financiamos. Tenemos la posibilidad de financiar hasta el 70 o hasta el 80% del valor comercial del inmueble. Tenemos plazos hasta de 15 años. En este momento la cooperativa lo que busca es que la persona no pague mucho interés. Sabemos que hay entidades que prestan hasta 15, hasta 20 y 30 años, pero la intención de Confiar es que pues no se pague mucho interés, ¿cierto? Si a 15 años ya estamos pagando una cantidad importante de intereses, dígame a 20 y a 30 años, ¿cierto? Entonces siempre lo que busca la cooperativa dentro de su idiosincrasia, el bien vivir, también es que haya una libertad financiera. Así es. Acá también me gusta informar acerca de los seguros que tiene el crédito hipotecario, porque muchas veces en las entidades financieras no nos explican en realidad, o nos dicen una tasa de interés, pero no nos explican cómo queda la cuota del crédito con seguros incluidos. Y en un crédito hipotecario hay dos seguros que son obligatorios. Tenemos un seguro de vida y un seguro de incendio y terremoto, donde pues como experiencia les cuento que nosotros en Confiar hemos realizado un estudio de mercado donde pudimos evidenciar que tenemos las primas de seguros más bajas del mercado, ¿cierto? Muchas veces estos seguros hacen encarecer el crédito hipotecario. Incluso tenemos pues como experiencia que averiguamos en cierta entidad financiera cuál era la tasa de interés, tenían una tasa
por debajo de la que nosotros teníamos, y al indagar cómo quedaba la cuota del crédito con seguros, la cuota en la otra entidad que tenía la tasa más bajita, ya con seguros superaba la cuota de confiar, Adri. Entonces, ahí podemos evidenciar también que, digamos, estos seguros encarecen la operación de crédito y hacen pues que sea mucho más alto los intereses que estemos pagando. Entonces, también muy importante que cada vez que ustedes vayan a solicitar información en una entidad financiera, no solo se queden con la tasa de interés, también averigüemos por cuánto me queda la cuota con los seguros, y ahí ya vamos a poder saber, entonces, digamos, que a ciencia cierta cuánto vamos a pagar de interés. O sea, que se puede hacer esa gestión en varias entidades, o sea, buscar la respuesta que esté acorde con mi presupuesto. Porque muchas veces, Diego, por pena de pedirle al asesor que le repita, porque de pronto hay términos que se desconocen. No, ahí hay que dejar la pena, porque la inversión la va a hacer es usted y es su dinero. Entonces, en esa letra pequeña, y llegamos a la casa, ay, nos dijeron un montón de cosas, pero yo no sé qué dijeron. O sea, es llegar con claridad. Entonces, ahí tener ese criterio también para… Adri, y también dentro de ese criterio, también les quiero contar que Confiar maneja lo que son tasas fijas en pesos, ¿cierto? En estos momentos las entidades financieras también están muy dadas de que los créditos sean en tasa variable o en VR, ¿cierto? Donde siempre, No, digamos que va a haber muy poco beneficio para la persona que está tomando el crédito, porque siempre me va a ir aumentando el valor de la cuota. Eso es una cárcel, Diego, porque el presupuesto, uno tiene un presupuesto, unos ingresos fijos, pero la tasa variable, o sea, te va a descuadrar en otras cosas. Nos descuadra el flujo de caja mensual. Adicional a eso, hay un beneficio muy grande con Confiar, y es que lo que empecemos pagando hoy, lo vamos a terminar pagando dentro de 15 años, Adri. Y año a año, a nosotros nos van a incrementar los salarios, y la cuota va a seguir siendo la misma, ¿cierto? Entonces, digamos que es algo también, es un beneficio adicional por hacer el crédito en la cooperativa, ¿sí? Adri, también me gustaría hablar de lo que sigue a continuación, y son con quién podemos sumar ingresos para un crédito hipotecario, porque es importante también hasta con quién vamos a sumar. Bueno, este es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno nos abre la posibilidad de que sumemos ingresos con otras personas para poder obtener nuestra vivienda, y ahí se han generado también muchas dudas, porque dice, yo tengo mis hijos, entonces voy a sumar ingresos con mis hijos, pero si hoy o mañana ellos se van, ¿qué va a pasar con ellos? Ya ahorita Diego nos explica eso. Con la pareja, estamos en el proyecto de conseguir vivienda. Bueno, ¿qué tan sólida es la relación o poder hacer acuerdos? Porque tenemos muchos casos que uno se proyecta y en medio de la emoción empieza a construir un capital y se daña la relación, y ya Confiar no puede hacer nada ahí porque ya están los dos en las escrituras. ¿Con quién voy a sumar esos ingresos para poder obtener la vivienda? Está la relación, entonces, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos. Evaluar muy bien esa relación que tenemos, qué tanto simpatizamos, cómo es la convivencia, los aportes que este puede traer, ¿cierto?, para sumar ese capital, qué tan significativos son, para que en este sueño, en esa consecución de la casa, no vayan a haber dificultades después. Así es, Adri. Digamos que es una herramienta muy buena, porque muchas veces llegamos a la entidad financiera, vamos a hacer el crédito hipotecario, y el asesor nos dice, no, con sus ingresos no nos da para el crédito hipotecario que necesita hoy, ¿cierto? Pero usted puede venir con alguien de su grupo familiar, sumar ingresos, y con esos ingresos adicionales posiblemente le podamos prestar el monto que se requiere para el cierre financiero. Entonces, digamos que es una muy buena herramienta por esa parte. Por otra parte, de pronto, como dice Adri, si de pronto estamos en una relación que no está muy estable, pues nos puede generar de pronto un problema. Pero yo veo más, digamos, que este recurso de manera más positiva, porque nos va a dar la posibilidad de poder acceder a ese crédito que necesitamos y poder comprar nuestra casa. Entonces, es con familiares hasta segundo grado de consanguinidad, que son los padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos. Primero de afinidad, que son las esposa, esposo, compañero permanente, hasta los suegros, Adri, yernos, nueras, padrastro e hijastro. Y el único civil, que son los hijos adoptivos y los padres adoptivos.
muchas veces nos ha llegado a la cooperativa y nos han dicho, venga, es que yo quiero comprar el apartamento es con mi primo, con mi tío. Lastimosamente no podemos sumar ingresos con ellos. Digamos que esto no es una política de confiar, sino que esto está en el marco de la normatividad de la ley de vivienda, ¿cierto? No es algo que confiar diga dentro de sus políticas internas, sino que estamos regidos por la ley de vivienda en normatividad a nivel nacional, ¿sí? Entonces es importante acá tener en cuenta esto con respecto a con quiénes podemos sumar ingresos. Adri, entonces ya vamos con 2 pasos de la fórmula, el ahorro y el crédito, y vamos para algo que es lo que más nos gusta, que son los subsidios, que es un recurso importante con el cual nos podemos apalancar para poder alcanzar ese sueño, ¿cierto? Diego, y con el tema de los subsidios es muy importante saber, conocer, pues aquí Diego nos va a brindar la información, que cada persona es diferente, o sea, sus ingresos lo hacen acceder a diferentes subsidios. Entonces ahí evitar de pronto una mala información, un rumor. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto no han calificado, tienen otras condiciones y nos desanimamos pensando que también es la misma situación nuestra. Entonces, de acuerdo a los ingresos va el subsidio. Claro que sí, Adri. Vamos a hablar, digamos que las condiciones generales para el acceso a los subsidios en estos momentos, los subsidios que existen a nivel nacional. ¿Cuáles son esos subsidios que existen hoy a nivel nacional? Son 3 subsidios. Subsidio de caja de compensación, subsidio de Mi Casa Ya y subsidio Fresh. Son los 3 subsidios que hay a nivel nacional. Hablando ahorita de Antioquia, tenemos 2 subsidios adicionales. ¿Cuáles son esos subsidios? Subsidio de Viva, que es la empresa de vivienda de Antioquia, y tenemos el subsidio del ISBIMED, de acá de Medellín, ¿sí? Entonces digamos que acá en Antioquia podemos acceder hasta a 5 subsidios. Hay muy buenas condiciones en estos momentos para la compra de vivienda. Como condiciones generales para el acceso a los subsidios, podemos decir que los subsidios son para compra de vivienda nueva, ¿sí? Subsidios para adquisición de vivienda nueva. Adicional a eso, estos subsidios deben de ser para compra de vivienda de interés social o prioritario. ¿Qué es una vivienda de interés prioritario? Pues simplemente es aquella que tiene un valor comercial máximo de 90 salarios mínimos. Eso este año son 104 millones de pesos. Y vivienda de interés social es aquella que tiene un valor comercial de 135 salarios en las pequeñas ciudades y de 150 salarios en las grandes ciudades del país. Es decir, 156 millones para las ciudades pequeñas y 174 millones para las grandes ciudades, como lo es Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Listo. Entonces, digamos que esas son las condiciones para acceso al subsidio. Digamos que condiciones generales. No tener propiedades dentro del territorio nacional y estar comprando vivienda nueva de interés social o prioritario. Listo. Adicional a eso hay otra condición, y es no haber recibido subsidios para la compra de vivienda en ningún momento de mi vida, ¿cierto? Porque si ya recibí un subsidio que ha sido aplicado, pues el subsidio de vivienda solo se recibió una vez para comprar un inmueble. Listo, entonces vamos a iniciar, Adri, con lo que es el subsidio de la caja de compensación. Entonces, para hacer la postulación al subsidio de la caja, pues cada comprador o grupo familiar hace la postulación al subsidio, va a la caja de compensación que tenga, solicita el formulario de postulación al subsidio. Dentro de los requisitos de postulación entonces está el ahorro y el crédito hipotecario, un preaprobado o aprobado. Diego, para el caso de los independientes que no pagan caja de compensación. Hay 2 opciones, puede empezar a pagar la caja, inmediatamente yo empiece a pagar caja puedo postularme al subsidio, o también tenemos la opción del subsidio de Mi Casa Ya, del cual vamos a hablar más adelante. Sí. Listo, entonces, para la postulación a la caja de compensación, digamos que la caja divide la asignación del subsidio en 2 rangos. Un rango para personas o familias que tengan ingresos hasta 2 salarios mínimos, es decir, hasta 2.320.000. A estas familias les van a otorgar un subsidio de 30 salarios mínimos. A este año esos son 34.800.000.
Y un segundo rango que es para aquellas familias o personas que tengan ingresos superiores a 2 salarios y hasta 4 salarios, o sea, hasta 4.600.000. A esas familias les van a otorgar un subsidio de 20 salarios mínimos, es decir, 23.200.000. Es un muy buen recurso. Entonces, eso quiere decir que las cajas de compensación le otorgan a grupos familiares o personas que tengan ingresos hasta 4 salarios mínimos, Adri. ¿Sí? Importante entonces acá también con la caja, que la empresa para la cual yo trabajo, o si yo soy independiente y pago mi seguridad social, pues estar al día con los aportes para fiscales para que la caja efectivamente me pueda asignar el subsidio. ¿Sí? Con el subsidio de caja también es importante decirlo, que por ejemplo acá en Antioquia, que tenemos Confenalco y Confama, las cajas de compensación hacen asignaciones, en el caso de Confenalco mensualmente y en el caso de Confama bimestralmente, o sea cada 2 meses. Digamos que las cajas de compensación hacen un tipo de sorteo con unos puntajes internos que manejan las cajas y según esos puntajes pues le van otorgando el subsidio a las familias. Más o menos las cajas de compensación tienen un promedio para la asignación del subsidio entre 15 a 18 meses para que le otorguen el subsidio como tal. Entonces la invitación hoy es que si ustedes compraron un proyecto acá en la feria hoy para entrega en 2025, hagamos de una vez la postulación al subsidio de la caja, para que lo hagamos con tiempo, la caja pueda ver, digamos que como tal, la continuidad que he tenido en la postulación y me puedan hacer la asignación del subsidio previo a la entrega del apartamento. ¿Sí? Hay unos criterios de calificación a la hora de que me otorguen el subsidio de la caja de compensación. Entonces acá podemos ver cuáles son los criterios que manejan las cajas, las condiciones socioeconómicas, el número de miembros del hogar, aunque acá en el número de miembros del hogar me gustaría comentarles algo, y es que a veces es un mito este tema de los miembros del hogar, porque mucha gente llega entonces con la abuelita, que con los hijos menores de edad, para hacer la postulación porque piensan que así les van a dar el subsidio más fácil, más rápido, y no es así. Hoy los hogares unipersonales se pueden postular al subsidio de caja. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos dándole la posibilidad a los otros miembros del hogar que más adelante, que en un futuro se puedan ver beneficiados del subsidio de la caja, ¿cierto? Entonces no tengamos miedo en postularnos al subsidio de la caja solos, porque pues también nos va a salir el subsidio como tal. Acá la variable que tiene más peso, Adri, volvemos al primer paso de la fórmula, es el ahorro, ¿cierto? Entre más ahorro tenga, pues más rápido la caja de compensación me va a hacer la postulación la asignación del subsidio, ¿sí? Entonces digamos que hay 2 factores muy importantes, el ahorro y además también es el tener ya un proyecto separado y un proyecto que esté próximo a ser entregado, ¿cierto? Entre más rápido me vayan a entregar el proyecto, pues la caja también va a observar eso y me va a otorgar el subsidio de manera más ágil, más rápida. Entonces ténganlo en cuenta, el ahorro sigue teniendo un papel muy importante dentro de esta fórmula para poder obtener la vivienda. Como les decía entonces, la caja de compensación lo otorga a las personas que tengan ingresos de 0 a 2 salarios mínimos, 34.800.000, y los que tengan ingresos superiores a 2 salarios hasta 4, 23.200.000, que equivalen a 20 salarios. ¿Sí? La caja de compensación, acá como para hablar de vigencia del subsidio, tiene una vigencia de 5 años. Después de que me asignan el subsidio, tengo 5 años para hacerlo efectivo. ¿Cómo se hace efectivo el subsidio de la caja? Pues una vez a mí me entreguen el apartamento, ya tenga la escritura registrada a nombre mío, el constructor es quien cobra el subsidio a la caja. ¿Listo? Entonces tenemos 5 años después de la asignación. Pasamos al otro subsidio, Adri, el que me preguntabas con los independientes que de pronto no tienen caja, subsidio de Mi Casa Ya. El subsidio de Mi Casa Ya es un subsidio del gobierno nacional al cual pueden acceder todos los colombianos que estén encuestados en la plataforma del Sisben 4. El subsidio de Mi Casa Ya tenía otras condiciones para acceso hasta el año pasado, este año cambian las condiciones y nos exige estar encuestados en el Sisben 4. ¿Sí?
que es la última plataforma de actualización del Sisbén. El subsidio de Mi Casa Ya también se divide en dos rangos de asignación. Un primer rango para aquellas personas que estén en una categoría del Sisbén desde A1 hasta C8. A estas personas les van a otorgar un subsidio de 30 salarios mínimos. Y para aquellas personas que tengan una categoría en el Sisbén desde C9 hasta D20, les van a otorgar un subsidio de 20 salarios mínimos. ¿Sí? Adicional a eso, el subsidio de Mi Casa Ya viene con otro subsidio amarrado, un subsidio que se llama subsidio Fresh. ¿El subsidio Fresh qué hace? Básicamente lo que hace es disminuir el valor de la tasa de interés los primeros 7 años del crédito, ¿cierto? Entonces, si voy a comprar una vivienda de interés prioritario, me dan 5 puntos a la tasa de interés. Si voy a comprar vivienda de interés social, me dan 4 puntos a la tasa de interés. ¿Eso qué quiere decir, hablando acá en español? Que si la tasa de interés en la entidad financiera hoy está en el 1.3, y si estoy comprando una vivienda de interés social, le resto a ese 1.3 4 puntos básicos, me va a quedar más o menos en el 0.9 los primeros 7 años. Eso automáticamente ¿qué hace? Hace que la cuota del crédito se disminuya, ¿cierto? Entonces también vamos a obtener entonces subsidio de 30 o de 20 salarios más puntos de la tasa de interés que me van a bajar la cuota del crédito los primeros 7 años. Una maravilla, Adri, ¿o no? Maravilloso, pero yo sí quiero escuchar a la gente, saber si de pronto hay preguntas, inquietudes. Hasta aquí lo que digo nos ha escuchado. El requisito fundamental es estar encuestado en la encuesta del Sisbén 4. Adicional a eso, acá hay algo muy bueno, y es que la gestión del subsidio de Mi Casa Ya la hace la entidad financiera, la hacemos nosotros. ¿Cómo? Usted lo único que debe hacer es tener un crédito hipotecario aprobado. Nosotros le aprobamos el crédito y le hacemos la gestión del subsidio. ¿Cómo se hace la gestión del subsidio? Muy fácil. Nosotros, una vez el crédito esté aprobado, realizamos una marcación ante el Ministerio de Vivienda, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le decimos al Ministerio de Vivienda que usted es un hogar que está interesado en el subsidio de Mi Casa Ya, mandamos a hacer una marcación, usted previamente nos firmó el formulario de inscripción al programa y le enviamos al Ministerio de Vivienda entonces esa información. Él en el mismo día automáticamente nos responde, listo, el señor está interesado, cumple. ¿Eso qué quiere decir? Que usted está interesado en el programa y que cumple con las condiciones para el acceso a este. Esa información se puede consultar incluso en línea en la plataforma del Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Entonces usted puede hacerle seguimiento a la postulación al subsidio. Luego de eso, de que usted aparezca en el estado interesado cumple, ¿nosotros qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer un cargue de información en la plataforma del Ministerio de Vivienda. Muy sencillo, Adri. ¿Qué necesitamos para ese cargue? La carta de aprobación del crédito, que ya usted lo tiene aprobado. Y necesitamos el avalúo comercial de su apartamento. Para eso nosotros entonces vamos a mandar un perito certificado que le haga una visita en el proyecto, en el apartamento, y que nos certifique que el proyecto ya tiene más del 85% de avance de obra. Si tiene más del 85% o mínimo el 85%, ya podemos enviar a hacer el avalúo, y con ese avalúo hacemos un cargue de información en la plataforma del Ministerio de Vivienda. Solo nueva. Los subsidios en este momento están dados solo para vivienda nueva. Incluso el subsidio de Mi Casa Ya está dado para vivienda rural o vivienda urbana, ¿sí? Una vez entonces hacemos ese cargue de información, el Ministerio de Vivienda también tiene unos criterios de calificación para acceso al subsidio. ¿Cuáles son esos criterios? Entonces, el grupo del Sisbén. El Sisbén está dado en categorías, categoría desde la A hasta la D, y está desde la A1 hasta la D21. El Ministerio en este momento le está dando acceso digamos que a casi toda la población, solamente está sacando de ahí a la categoría D21, pero desde la A1 hasta la D20 pueden acceder al subsidio. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Digamos que
según el grupo del Sisbén me van a dar un puntaje, entonces si es de la A me dan 30 puntos, de la B 25, de la C 15 y de la D 10. Otro criterio de calificación es la categoría del municipio donde yo esté comprando, entonces si estoy comprando categorías 6 o 5 me va a dar 20 puntos, esos son los municipios más pequeños. Por ejemplo, Medellín es categoría especial, Bello, Sabaneta, Itagüí, categoría 1, entonces me va a dar 10 puntos. Vemos que dependiendo de la categoría del municipio me va a dar también un puntaje, dependiendo del área, si es urbana o rural, el tipo de vivienda, si es de interés prioritario o social. Y acá ya venimos con dos informaciones importantes, que si es víctima de la violencia o si tiene un enfoque diferencial, madre comunitaria, madre cabeza de familia, incluso ingresaron a área hasta los deportistas de alto rendimiento acá. Entonces digamos que dentro de todo este puntaje me puede dar un puntaje hasta de 100 puntos. A las personas que después de que yo le haga el cargue de documentos, los que tengan los puntajes más altos, cada 8 días el Ministerio de Vivienda está realizando asignaciones del subsidio de Mi Casa Ya. Digamos que el subsidio en estos momentos está muy ágil, tiene una muy buena dinámica en la asignación y más o menos se están asignando 2.000 subsidios cada 8 días. ¿Sí? Entonces digamos que las condiciones también están optimistas con respecto a la asignación del subsidio de Mi Casa Ya. Diego, el ¿Sí? proceso con el Sisbén, ¿cómo es? El proceso con el Sisbén, digamos que el gobierno nacional nos dice que hoy más o menos son 30 millones de colombianos que están sisbenizados. Todavía queda una tarea larga por realizar por parte del gobierno. Si no estamos encuestados, si no registramos en la plataforma del Sisbén 4, pues debemos de ir a la oficina del Sisbén de la ciudad donde vivamos y solicitar la encuesta, que más o menos acá en Medellín se demora 30 días. Si necesitamos hacer una modificación al grupo familiar que está en el Sisbén, pues es solamente una actualización que se demora 6 días. A los 6 días se va a ver reflejada en la plataforma. Digamos que esa es la forma como podemos registrar en la plataforma del Sisbén. Cerramos ese paréntesis y pasamos a lo que es la concurrencia de subsidios. ¿Qué es la concurrencia de subsidios? Es la posibilidad de sumar los dos subsidios, sumar el subsidio de la caja de compensación y sumar el subsidio de Mi Casa Ya. Una herramienta muy importante, Adri, porque pues la suma de los dos subsidios sí que nos va a apalancar mucho más para poder obtener ese propósito. Pero hay unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primer requisito, que el hogar tenga ingresos máximo de 2 salarios mínimos, es decir, el hogar no puede superar los 2.320.000 pesos en ingresos. Adicional a eso, tener asignado el subsidio de la caja de compensación. Si tenemos ingresos hasta 2 salarios, pues la caja de compensación nos va a otorgar un subsidio de 30 salarios, o sea 34 millones. Luego de eso nos dirigimos a la entidad financiera para que nos haga el crédito hipotecario, para podernos postular pues obviamente al subsidio de Mi Casa Ya, pero debemos de venir a la entidad financiera con el mismo grupo familiar que nos asignaron el subsidio de la caja. Es decir, si a mí en la caja me asignaron el subsidio con mi esposa, o con mi mamá, o con mis hermanos, con ellos debo de ir a la entidad financiera a hacer el crédito. Y que la suma de los ingresos de todos no nos dé más de 2 salarios mínimos. ¿Sí? De esa manera podemos acceder a la concurrencia de subsidios, que es sumar los dos subsidios como tal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que vamos a obtener por parte de la caja un subsidio de 30 salarios y por parte del subsidio de Mi Casa Ya 20 salarios. Serían 50 salarios mínimos, que a la fecha son 58 millones de pesos. Entonces, si nos ponemos a pensar, Adri, acá en Medellín, digamos que una vivienda tope visa está en 174 millones a este año. Acá de entrada vamos a tener 58 millones de pesos para poder comprar esa vivienda, y adicional a eso, si la constructora nos postula también al subsidio de Viva, que hoy nos está otorgando un subsidio de 7 salarios, o sea 8.120.000, y si la caja de compensación también nos postula el subsidio del ISBIMED por 5 millones de pesos, eso quiere decir que ya estamos teniendo subsidios superiores a los 70 millones de pesos. 70, sí. ¿Cierto? 58 la concurrencia, 8 y de a eso le Viva. sumamos el crédito. Serían, digamos que aproximadamente 71 millones en subsidios. La inicial que nos pide la constructora, pongámosle el 20%,
hay 30 millones de pesos, nos estamos subiendo los 100, entonces estamos necesitando un crédito alrededor de los 70, 75 millones de pesos, ¿sí? Entonces digamos que hay muy buenas condiciones, las condiciones están dadas para tener vivienda hoy, los subsidios están, las herramientas están y las entidades financieras como Confiar, estamos para acompañarlos también en ese sueño. Listo, entonces esa es la información que les queríamos traer hoy. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud al respecto. La señora nos quiere preguntar. Venga, yo le presto el micrófono. Después de uno reunir todos esos subsidios, ¿se aplican para qué parte? ¿Para la parte de la cuota inicial o para la financiación del resto después de la cuota inicial? ¿Esos subsidios se pueden aplicar a cualquiera de las partes o solo a la primera o a la segunda? Digamos que ya es una negociación que usted realice con el constructor, con la constructora donde compre el proyecto. Por lo general estos subsidios son para la otra parte de del apartamento. Digamos que no a lo del préstamo. Digamos, el apartamento le vale 170 millones. Digamos que el constructor le está pidiendo el 20 de inicial. Pongamos que sean 30 millones. Esos 30 los debe tener usted con recursos propios, pero vamos a tener un tiempo prudente porque digamos que no vendemos para entregar en lo inmediato, sino que vendemos para entregar a futuro, en 1, 2 o 3 años. Tenemos 3 años para reunir esa cuota inicial, ¿cierto? La reunimos, en los subsidios son para pagar el restante del apartamento y lo que nos quede faltando es el crédito hipotecario. Venga, para que no se esfuerce. Importante número uno, digo yo, por ejemplo, si después de uno adquirir el primer subsidio, que es el de la caja de compensación, ya ahí de pronto tiene una entrada para, ¿cierto? Pues como para ir asegurando los otros subsidios y que tiene el tiempo para ir recogiendo la cuota inicial que normalmente Claro son que 2 sí, años. claro que sí, es que ese es el objetivo es que cuando compras el apartamento hagamos la postulación al subsidio de la caja, nos otorgan el subsidio de la caja en ese plazo en el cual también estamos pagando la cuota inicial y adicional a eso vamos a la entidad financiera, hacemos el crédito para que a través del crédito podamos acceder al subsidio de Mi Casa Ya, recordando que al subsidio de Mi Casa Ya accedemos es cuando ya el proyecto esté en más de un 85% de avance de obra. Ya. ¿Sí? O sea que de pronto entonces el proceso a seguir de entrada sería, o sea, estar postulado en la caja, ¿cierto? Y si ya se lo otorgaron, ya podía hacer los siguientes pasos, que es elegir el proyecto, ir por el crédito preaprobado de la entidad, para luego ya ir accediendo a los otros Así es. subsidios y que le dé tiempo a uno para seguir terminando el pago de la Digamos cuota que inicial. los pasos ahí, los pasos son tener el ahorro, digamos, abrir la cuenta de ahorros para poder ahorrar para la inicial. Sí, ya se está. También hacer el preaprobado del crédito, Ajá. para que con esos 2 requisitos nos postulemos a la caja de compensación. Una vez nos sale la caja de compensación, llevamos esa documentación a la entidad financiera para que la entidad financiera nos postule el subsidio de Mi Casa Ya. ¿Sí? Pero también con el subsidio de la caja de compensación asignado, la constructora nos puede postular al subsidio de Viva y ya vamos teniendo también otro subsidio por ahí, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros ya estamos en la caja de compensación, estamos participando en el sorteo, ¿cierto? También está abierto el ahorro para pues el programado, que obviamente pues no está muy alto, pero va creciendo. Entonces, ya después de eso es que ir a solicitar el preaprobado. Debes de solicitar el preaprobado, pero el preaprobado ya lo debiste de haber solicitado, porque para hacer la postulación al subsidio de la caja, Entonces ya debiste está, de sí. haber llevado el preaprobado. Sí, ya eso ¿cierto? está también entonces, sí. Pero si de pronto no está en la entidad que usted quiere estar, puede ir a Confiar, solicitar el preaprobado y nosotros también le podemos dar el preaprobado. Perfecto, no puede cambiar de entidad Sí, para el señora. preaprobado, inclusive también la entidad donde está haciendo el ahorro programado, también puede uno cambiar. La cuenta de ahorro programado, si no la podemos cancelar. No se puede. Esa cuenta solamente se puede cancelar cuando se vayan a transferir los recursos a la Los constructora. recursos, porque Confiar también tiene para ir haciendo el ahorro de la Claro cuota. que sí. Nosotros tenemos la cuenta de ahorro programada. Perfecto. Listo, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más?